Y para empezar vamos a definir lo que es cáncer. Una vez más, ¿sí? Cáncer es una enfermedad que afecta las células de nuestro cuerpo, destruye lo que es los tejidos y también pueden diseminarse por todo el cuerpo o a otras partes del organismo. Esto llamamos metástasis, cuando ya se disemina a otra área de la cual se originó. El cáncer puede originarse, es importante que sepamos, en cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Puede ser en la mama, en la próstata, en los ganglios linfáticos, ¿sí? En el estómago. Son de causas variadas, etiologías variadas, y hay múltiples factores de riesgo que se ven afectados, ¿verdad? Para propagar lo que es esta enfermedad. Tiene la capacidad de invadir tejidos vecinos cuando ya causa metástasis a otros órganos a distancia del tumor original, ¿sí? Empezó en la mama y luego ya va a otros órganos del cuerpo, ¿sí? Eso ya es una metástasis. Características que tienen las células con cáncer. Las células con cáncer tienen un aspecto totalmente diferente en nuestro cuerpo. Son incapaces, en este caso, estas células, de realizar las funciones de la célula de origen, ¿sí? Generalmente se multiplican muy rápidamente estas células cancerosas. A nivel mundial, el cáncer es importante que sepamos que cada día va más en aumento, ¿sí? Y la Organización Mundial de la Salud a hoy en día, por ejemplo, define 110 tipos de cáncer que existen. También presenta una carga social y económica el cáncer en las personas, ¿sí? Un paciente con cáncer, demasiado gasto tiene, gastos en medicamentos, gastos en insumos, ¿sí? En estadías en los hospitales, en los estudios, ¿sí? Entonces es una carga económica y social prácticamente para el paciente y familiar. A nuestro nivel país más todavía porque tenemos muy pocos lugares donde hay estas especialidades para el cáncer, ¿sí? El Hospital de Cáncer, por ejemplo, a nivel país alberga a muchos pacientes de diferentes ciudades del país y sabemos que uno solo muchas veces no va a abastecer para todos. Y después tenemos lo que es IPS y así, ¿verdad? Falta mucho todavía realmente para que pueda dar abasto prácticamente en nuestro país en cuanto a atención a pacientes con cáncer. Aproximadamente un 30% de las defunciones por cáncer son prevenibles, dice. Muchos de ellos, si se trata a tiempo, muchas veces en los estadios iniciales, nosotros podemos prevenir una metástasis y complicaciones en el paciente. Entonces, prevenimos la muerte prematura de nuestro paciente. Algunos tipos de cáncer más comunes que tenemos son las siguientes: cáncer de mama en las mujeres, cáncer del cuello uterino, cáncer del pulmón, en los varones, en las mujeres también, cáncer del colon que se da en ambos sexos, leucemia que es un cáncer de la sangre, cáncer en los huesos, cáncer óseos, cáncer de la tiroides, de la próstata. Son algunos ejemplos de cáncer más comunes que tenemos, ¿sí? El diagnóstico de un paciente con cáncer. ¿Cuáles son los aspectos a considerar para su diagnóstico, sí? Primeramente es importante conocer el tipo histológico del tumor. ¿Qué tipo de tumor es, sí? ¿A qué órgano está afectando? ¿Cuál es su origen? Hay que evaluar lo que es características del tumor. Si son, en este caso, las células también, si son benignas, malignas, para poder confirmar el diagnóstico. Muchas veces se requiere de una biopsia, ¿verdad? Para poder
confirmar este diagnóstico. Evaluar la extensión de la enfermedad si es que no invadió órganos vecinos, ¿verdad? O prácticamente todo lo que está afectando ya el tumor original, ¿sí? Evaluar la extensión de la misma, ¿verdad? El estado clínico del paciente, la edad y las comorbilidades, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta para el tratamiento del paciente, ¿verdad? Su estado clínico, antes que nada. Si este no presenta enfermedades de bases, como hipertensión, ¿verdad? Después tenemos lo que es la diabetes, un paciente con anemia, ¿sí? Un paciente con edad avanzada, un paciente con cardiopatía. Entonces hay que ver, para poder tratar al paciente tenemos que tener un ojo prácticamente va más allá de todo, ¿sí? Para que de acuerdo a eso se pueda pensar en el tratamiento que se le va a brindar al paciente, cuál va a ser más factible para él, cuál va a ser más favorable para su salud. Tipos de prevención en el cáncer. Tenemos lo que es prevención primaria, ¿sí? Antes que nada, ¿verdad? Es importante que nosotros hoy en día seamos promotores, ¿verdad? De la salud, ¿sí? En la prevención primaria, ¿qué actividades debemos de realizar como enfermeros? Las siguientes actividades, ¿sí? Promoción de la salud y prevención de las enfermedades. Y la vacunación está entre eso, ¿verdad? ¿Sí? Acá, por ejemplo, les puse algunos de ellos. Tenemos educación a los estilos de vida saludables, ¿verdad? Los hábitos alimenticios, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, podemos educar a la población con respecto a la alimentación que éste tiene que llevar a cabo, que tiene que ser saludable para el ser humano, ¿sí? Porque eso únicamente le va a la persona, le va a favorecer, ¿verdad? A sus defensas, a prevenir las enfermedades. Dejar de fumar, ¿verdad? Si es que lo está haciendo una dieta saludable, como les dije, evitar la exposición prolongada al sol, ¿verdad? Para evitar lo que es cáncer de la piel, evitar la exposición a aparatos que causen efectos de radiación, también, ¿verdad? Muchos, hay también algunas profesiones, ¿verdad? Como por ejemplo la radiología, ¿verdad? Que muchas veces, ¿verdad? Los profesionales se ven mucho más expuestos a la radiación, ¿sí? Sabemos que las radiaciones causan daños a nuestra salud a la larga también. Y la prevención por medio de vacunas, ¿sí? Tenemos también lo que es prevención secundaria. ¿Qué vamos a hacer en la prevención secundaria? Como estudiantes de enfermería, prevención secundaria es la detección oportuna de las enfermedades, ¿sí? En este caso es del cáncer. Diagnóstico precoz del cáncer vendría a ser, ¿sí? Tenemos como ejemplo cáncer de mama. En el cáncer de mama nosotros ayudamos a la persona que pueda prácticamente consultar a tiempo con un mastólogo, ¿verdad? Evaluar y chequear el estado de las mamas, ¿verdad? Los controles periódicos que tienen que hacerse, ¿verdad? Autoexamen mamario que es gratuito y que cada uno puede realizarse en las casas, ¿verdad? En el caso de que el médico mastólogo, ¿verdad? Le indique, hay unas ecografías mamarias que se pueden realizar, ¿verdad? Si es necesario. Y hay veces que va a requerir, ¿verdad? Lo que vendría a ser las radiaciones. En este caso, son lo que es ecografías mamarias y después tenemos también lo que es mamografías, ¿sí? A partir de los 35 años de edad se hacen las mamografías. En algunos casos exceptuales, cuando hay nódulos demasiado grandes o que en sospecha de cáncer, entonces se puede hacer antes de los 35 años, pero es el médico quien lo indica. Tenemos también la prevención, por ejemplo, secundaria del cáncer de cuello uterino, ¿sí? El cáncer de cuello uterino, por ejemplo, cuando hay sospecha de infección por medio del papá Nicolau, ¿verdad? Podemos nosotros las mujeres tratar a tiempo, ¿sí? Hay que tratar a tiempo de estas infecciones para prevenir que estos avance y que prácticamente se disemine a otros órganos del cuerpo, ¿sí? Y cause prácticamente lo que vendría a ser una metástasis, ¿sí? Cuando ya se disemina a otro lugar fuera del origen, ¿verdad? Ya es un poquito más complicado esta enfermedad, porque ahí ya escapa muchas veces
las posibilidades humanas, lo que vendría a ser el tratamiento, ¿verdad? Y la curación más bien, ¿verdad? De la enfermedad. Esto del PAD, por ejemplo, no solamente en prevención secundaria se hace, en prevención primaria también. Debemos enseñar a la población, ¿verdad? Más todavía las mujeres, ¿verdad? En edad fértil, que se realicen estos controles que son gratuitos, ¿sí? Se pueden realizar una vez al año, ¿sí? Y hay veces que cada 6 meses puede pedir el doctor, el ginecólogo, ¿verdad? Entonces, tenemos que realizarlo, tenemos en los hospitales públicos y hay que hacerse, mujeres, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es cáncer de mama. El cáncer de mama es el cáncer que está hoy en día más frecuente en la mujer en los países desarrollados, tanto como en los países en vías de desarrollo también, ¿sí? Su detección precoz con vistas a mejorar el pronóstico y la supervivencia en estos casos sigue siendo la piedra angular del control del cáncer de mama, ¿sí? Tenemos la premisa aquí, lo que es mejorar en cuanto al diagnóstico precoz del cáncer de mama, ¿sí? El cáncer mamario y cáncer cervicouterino, cáncer del útero, ¿verdad? Son las principales causas de muerte por cáncer en las mujeres de más de 30 años, dice, ¿sí? Estos dos tipos de cáncer son las que más afectan a mujeres mayores de 30 años. Factores de riesgo del cáncer de mama. Antes que nada, esto es lo que es histórico familiar de cáncer. Si algún familiar padeció de cáncer de mama, ¿sí? A un familiar cercano, eso muchas veces no nos tiene que instar más para que nosotros nos cuidemos, ¿sí? El doble, ¿sí? En esta edad donde nosotros ya tenemos edad fértil, podemos ya consultar, entonces vamos de control al mastólogo para poder evitar nomás una, en, en este caso, no hace falta que aparezcan signos y síntomas para poder ir a consultar y chequear el estado de las mamas. Un comienzo precoz de la menstruación también puede ser factor de riesgo. El primer embarazo a edad avanzada también puede ser un factor de riesgo. La menopausia a edad avanzada, menopausia tardía también. Obesidad y la vida sedentaria, fumar y los anticonceptivos orales, ¿sí? Control del cáncer de mama, ¿sí? El control del cáncer de mama abarca lo que es prevención antes que nada. ¿Sí? En la prevención está el diagnóstico precoz, ¿sí? Diagnóstico precoz, detección precoz y tratamiento oportuno, ¿sí? En el caso de que el paciente ya esté enfermo, ¿verdad? Y requiera un tratamiento y sobrevivir a ello está lo que es la rehabilitación y los cuidados ya paliativos, ¿sí? Rehabilitación se da, por ejemplo, en los pacientes que se han sometido a una intervención quirúrgica de las mamas, de una de las mamas o ambas mamas, o los ganglios que rodean la mama, puede ser también, ¿sí? Y los cuidados paliativos se dan en los pacientes que no pueden acceder más a la cirugía, ¿sí? En los pacientes muchas veces que ya tienen una metástasis, cuando ya se ve afectado otro órgano del cuerpo, ¿sí? Y el médico no puede ofrecer una curación prácticamente al paciente, sino más bien los cuidados paliativos nada más. Estos cuidados paliativos, ¿qué incluye? ¿Sí? Cuidados paliativos incluye darle lo mejor del nivel de vida que se puede brindar al paciente humanizado, ¿sí? Dentro del hospital o puede ser también en el hogar, ¿sí? Cuidados en la higiene, en el confort, cuidados para el dolor, ¿sí? La analgesia, cambios de posición, la alimentación que se le brinda al paciente en esos estadios finales de la enfermedad. Esos son los cuidados paliativos. ¿Cómo realizamos un diagnóstico precoz? Un diagnóstico precoz
abarca reconocer los signos y síntomas, ¿sí? Cuando aparecen nódulos en el pecho, muchas veces debajo del brazo o las axilas, cambios en la piel en la zona mamaria, ¿sí? Hundimiento de pezón o dolor, pérdida de secreción con sangre, ¿sí? Cambios en el tamaño de las mamas, ¿sí? Cuando hay una asimetría mamaria, ¿sí? Esos son algunos síntomas del cáncer de mama. Aquí quiero hablar un poquitito. Aquí dice aparición de nódulos. No crean que siempre que aparecen nódulos, estos son indicador de cáncer, ¿sí? Porque nódulos pueden aparecer también de alrededor de las axilas, debajo de las mamas, ¿sí? En este caso también tenemos lo que son tumores benignos, ¿sí? Están los tumores benignos y malignos. En las mamas es muy frecuente en la adolescencia, ¿sí? Entre los 20 años hasta los 30 años aproximadamente, es muy común lo que vendría a ser los tumores benignos, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, que ya escuché muchas veces, ¿verdad? Hay veces que los tumores benignos duelen, ¿verdad? La palpación con unos tratamientos, ¿verdad? Con algunas vitaminas o algún tipo de drenaje que se realiza. Estos nódulos bajan prácticamente del tamaño que tenían y vuelve otra vez a la posición normal nuestros ganglios, ¿verdad? En las mamas, ¿sí? Con tratamiento entonces va desapareciendo, ¿sí? Los nódulos benignos. Entonces, para que sepamos, y eso sí o sí el mastólogo es el que confirma el diagnóstico. Muchas veces requiere una mínima ecografía mamaria, ¿sí? La ecografía mamaria y después puede diagnosticar de acuerdo al tamaño, ¿verdad? De estos nódulos y también de la dimensión y si duele al palpar, no duele y hace cuánto tiempo los signos y síntomas aparecen. Entonces ellos, por medio de los estudios, diagnostican, ¿sí? En el caso de que sea cáncer de mama, nosotros requerimos lo que es una biopsia, ¿sí? El médico requiere una biopsia para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Por medio del estudio de las células, si son cancerosas, entonces debe realizar un tratamiento al paciente con cáncer, ¿sí? El cáncer de mama, al igual que otro tipo de cáncer, tiene también una variedad de tratamientos, ¿sí? Una cirugía es lo mínimo que se realiza para activar una mama o los ganglios linfáticos que están alrededor de esa mama. Podemos también tener una radioterapia, una quimioterapia y hormonoterapia también hay para el cáncer de mama. ¿Cuáles son los objetivos de cada tratamiento? La cirugía, por ejemplo, remueve la masa tumoral conocida, ¿sí? Aquella masa tumoral afectada, ¿verdad? Que no es común en nuestro cuerpo y que es extraño, se remueve por medio de la cirugía, ¿sí? Las células cancerosas. Tenemos la quimioterapia que actúa en el ADN de las células de rápido crecimiento y prácticamente hace que haya un estancamiento en la propagación de las células cancerosas. La radioterapia y quimioterapia prácticamente trabajan juntos para detener la división celular, ¿sí? La hormonoterapia son eh, fármacos a nivel de hormonas, ¿verdad? Que se utiliza también para el tratamiento del cáncer de mama. ¿Cuál es la prevención que se puede realizar en el cáncer de mama? Un autoexamen de las mamas. Es importante que nos realicemos estilos de vida saludables y realizar los controles periódicos. Eso es fundamental, ¿sí? Cuidarse, así como también es importante que nosotros nos realicemos anualmente nuestro papá Nicolau y todo eso. También es importante que realicemos el control y el chequeo en las mamas. El diagnóstico.
¿Cuáles son los estudios que se suelen realizar comúnmente en un paciente que se sospecha de cáncer de mama? Una mamografía que se puede requerir, ¿verdad? Como les dije, en un paciente mayor a 35 años de edad. Muchas veces se le indica lo que es una mamografía. Tenemos el examen físico de las mamas, que nosotros podemos realizarlo, o el médico también, el mastólogo, evalúa el tamaño de las mamas, también si hay algún tipo de hundimiento o grietas alrededor del pezón, si salen secreciones en las mamas también, en las puntas del pezón. Esos son todo parte del examen físico que se realiza al paciente. Una ecografía mamaria también puede ser y una biopsia se puede requerir. Aquí les puse un ejemplo de lo que es el estudio de mamografía, ¿sí? Esta es la forma que se realiza y este es el aparato que se utiliza. Lo recomendable es iniciar esta prueba a partir de los 35 años de edad, aunque si el paciente tiene un alto riesgo de padecer cáncer de mama, cuando haya antecedentes familiares u otros factores de riesgo, ¿verdad? El mastólogo pide antes de los 35 años de edad. Y me gustaría hablar de lo que es tumores benignos también, ¿sí? Para que conozcamos, porque estos son muy comunes y tienen tratamiento y cura, ¿sí? Están los fibroadenomas, que son tumores benignos, no cancerosos, de los senos y son muy comunes y están en el tejido glandular y tejido estromal, que es una parte de las mamas. Estos tumores son más frecuentes en mujeres de 20 a 30 años de edad y también presentan en mujeres de cualquier edad, dice, no solamente a esa edad. Con frecuencia es múltiple y bilateral y se realiza muchas veces una ecografía, ¿verdad? Para dimensionar el tamaño, ¿verdad? Y si es necesario puncionar, ¿verdad? En el caso de que se requiera estudiar eso, ¿verdad? Estos nódulos, cuando son de un tamaño muy variado ya y ya llamativo el médico, ahí sí va a estudiarlo por medio de la biopsia. Pero si son un tamaño preponderante, donde va prácticamente a los tumores benignos, según el ojo clínico de ellos, no es necesario muchas veces las biopsias. Se puede extirpar quirúrgicamente o tratar con vitaminas, ¿sí? Las hormonas regulan el crecimiento de estas glándulas, la maduración y diferenciación, por lo que influye en el desarrollo de enfermedades benignas. Muchas veces pueden darse por factores de riesgo hormonales, los fibroadenomas. El 90% de los nódulos en mujeres jóvenes se deben a esta patología benigna, ¿sí? Se da muchísimo en adolescencia, ¿sí? No obstante, es necesario siempre realizar un diagnóstico adecuado, dice. Una prevención, en este caso, un diagnóstico precoz en el paciente. Tenemos también lo que es causa más frecuente de nodularidad y dolor en las mamas, una alteración fibroquística en las mamas, ¿sí? Que ocurre aproximadamente en un 60% en mujeres premenopáusicas también, ¿sí? Pequeños quistes se forman en las mamas también. Estos son también nódulos benignos, ¿sí? El dolor suele ser bilateral y cíclico, ¿sí? En el paciente que ya está por entrar en la menopausia, entonces es hormonal muchas veces también. Se estima que está presente en el 65% de las mujeres premenopáusicas en algún momento de la vida, ¿sí? En algún momento de la vida, entonces hay demasiado dolor en las mamas, aparecen los pequeños quistes y cuando prácticamente se va a ir teniendo lo que es la menstruación, ¿verdad? Estos dolores se vuelven un poquito más intensos, estos quistes. Tenemos lo que es dolor en las mamas, mastodinia, ¿sí? Cuando en la mama aparece dolor, recibe el nombre de lo que es mastodinia, es un motivo frecuente de consulta también, ¿verdad? Que es una patología benigna, ¿sí? La mastopatía cíclica, por ejemplo, se da los dolores en la mama durante el ciclo menstrual, ¿verdad?
y se considera prácticamente fisiológico de una mujer, que muchas veces se pueden dar en casi la mayoría de las mujeres, ¿sí? Esto se debe solamente a las alteraciones que se dan en las mamas durante el ciclo menstrual, ¿sí? El dolor se inicia a partir de la ovulación y cede al iniciarse la menstruación. Cuando está ovulando, entonces la mujer ahí puede presentar en la mastopatía cíclica lo que es dolor en las mamas y desaparece prácticamente cuando el paciente, en este caso la mujer, menstrua. Tenemos la mastitis puerperal también, ¿sí? Es una infección en las glándulas mamarias que se pueden dar durante la lactancia materna. Cuando hay una infección, ¿sí? Cuando hay una infección, ¿verdad? Es importante que sepamos que en este caso las mamás se tienen que tratar con antibióticos. Y si la mamá toma antibióticos, se suspende la leche materna en el bebé, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Sí? Factores de riesgo cuando aparecen grietas en el pezón. En las mujeres muchas veces no tienen lo que son las puntas en los pezones y dificultan lo que es la succión del bebé. Entonces aparece lo que es la mastitis puerperal, ¿sí? Esto muchas veces hay un germen frecuente que causa esto, ¿verdad? Que son los estafilococos aureus y aparece lo que es enrojecimiento en la piel y también fiebre en la madre. Entonces se tiene que tratar con antibióticos. El autoexamen de las mamas, aquí les puse por medio de la imagen cómo debemos realizarlo, ¿verdad? Con nuestras dos manos. Primeramente tenemos que palparnos una de las mamas y luego posteriormente de terminar vamos a la siguiente mama. Aquí vemos que en la primera de las mamas se realiza lo que es en movimientos circulares, ¿verdad? La palpación, ¿sí? Con los dedos índice y medio. Y vamos realizando de la parte media hasta la parte que sale para afuera, ¿sí? Entonces, de un extremo a otro, nosotros realizamos primeramente de un pezón y posteriormente movimientos circulares, la palpación del otro pezón. Esto podemos realizarlo una vez al mes prácticamente, ¿sí? Y es necesario que una mujer conozca su cuerpo. Si tienen algunas preguntas, chicos, hasta aquí es la clase de hoy. No, coge todo claro. Ok, una pregunta, ¿hay todavía tiempo para entregar las tareas? Yo ahora recién me estoy poniendo las pilas porque esta semana estuve a full con lo de mi hijo, es un tema de su examen eso.